Antes de marcharse, dejó una frase que aún retumba en los pasillos del Camp Nou: no podemos competir con los petrodólares del Madrid. Y con esa verdad incómoda, firmó su sentencia. Xavi Hernández, el ídolo convertido en entrenador, el arquitecto del fútbol moderno, fue silenciado justo cuando más necesitaba ser escuchado. Lo que parecía una nueva era dorada para el FC Barcelona terminó convirtiéndose en un drama de traiciones, egos y verdades no dichas. ¿Quién habría imaginado que el hombre que enseñó al mundo a pensar con el balón acabaría señalado por pensar demasiado? Mientras los focos lo veneraban como salvador, detrás del telón, los cuchillos se afilaban. Laporta, quien lloró suplicándole que volviera, terminó empujándolo por la puerta de atrás. Los aficionados soñaban con el renacer del estilo Barça, pero nadie sabía que Xavi libraba una guerra interna con una directiva que solo quería resultados inmediatos, aunque eso implicara traicionar sus propios principios. Esta no es una simple historia de fútbol. Es el retrato de un genio atrapado entre la nostalgia y la presión, entre la herencia de Guardiola y el caos financiero de una institución al borde del colapso. La caída de Xavi no se entiende solo por los resultados, se entiende por los silencios, las promesas rotas y los códigos que nunca debieron romperse. Hoy vamos a contarte lo que nadie se atrevió a decir, cómo el cerebro del tiki-taka se convirtió en un estorbo político, cómo los ideales fueron arrinconados por el marketing y cómo el hombre que más entendió al Barça terminó siendo expulsado por el mismo club que lo vio nacer. Xavi Hernández Creus no fue un futbolista más. Fue una idea. Una manera de entender el fútbol, de sentirlo, de vivirlo. Nacido en Terrassa en 1980, fue desde pequeño moldeado por los valores de la Masía: respeto, visión, precisión y, sobre todo, control. Cuando debutó con el primer equipo del Barça en 1998, el club atravesaba uno de sus tantos vaivenes institucionales. Pero nadie imaginaba que aquel joven menudo, de mirada tímida y piernas ágiles, se convertiría en el director de orquesta de una revolución que cambiaría para siempre el fútbol mundial. Durante más de una década, Xavi fue el metrónomo del mejor equipo de la historia. Junto a Iniesta y Busquets, construyó un centro del campo que era sinfonía y tormenta al mismo tiempo. Ganó todo con el Barça: ligas, copas, supercopas, Champions. Y con España, alcanzó la cima en 2008, 2010 y 2012, haciendo del tiki-taka un lenguaje universal. Era, sin exagerar, el arquitecto del juego. Un creador de espacios donde no los había. Un estratega capaz de ver 3 jugadas adelante. Pero mientras el mundo lo aclamaba como un genio, otros empezaban a verlo como un dogmático. Un esclavo de un estilo que, con el paso de los años, parecía no encajar en un fútbol cada vez más físico, vertical y veloz. La transición fue silenciosa pero cruel. Primero se fue de la selección. Luego, del club de su vida. Terminó en Qatar, no por dinero, sino para aprender a entrenar. Y cuando volvió, no lo hizo como héroe, sino como solución de emergencia para un Barça herido, quebrado, roto por dentro. Su llegada al banquillo del Camp Nou en 2021 fue recibida con euforia. Los medios lo vendieron como el nuevo Guardiola, la prensa catalana se rindió a sus pies y Laporta lo abrazó como el Salvador. Pero muy pronto, los fantasmas empezaron a aparecer. El equipo no carburaba, los fichajes no respondían, la presión crecía. Y Xavi, que creía tener el respaldo incondicional del club, empezó a notar que lo estaban dejando solo. Muy solo. Desde las oficinas, comenzaron a filtrar dudas. Se cuestionaba su método, su inexperiencia, su rigidez táctica. Algunos decían que vivía en el pasado, que pretendía reconstruir el tiki-taka con piezas que ya no encajaban. Otros hablaban de su carácter, de cómo exigía disciplina en un vestuario acostumbrado al caos. La prensa, que al principio lo elevó, pronto empezó a golpearlo sin piedad. Pero Xavi aguantó. Convirtió un equipo de jóvenes sin experiencia en campeones de liga en 2023.
recuperó cierta identidad. Apostó por los de casa, por los Gavi, Pedri, Valde, Araujo. Su Barça, aunque imperfecto, volvió a competir. Pero eso no fue suficiente. El club, asfixiado por deudas y decisiones erráticas, necesitaba un milagro que ni siquiera Xavi pudo ofrecer. Entonces, lo impensable ocurrió. En enero de 2024, cansado de la presión, anunció que dejaría el cargo al final de la temporada. Lo hizo con dignidad, asegurando que daba un paso al costado por el bien del club. Pero en el fondo, ya se sentía traicionado. No era solo una cuestión de resultados. Era política. Era poder. Era ego. Y cuando, en mayo, tras cerrar la temporada con decoro, creyó que podía quedarse, la dirección tomó la decisión final, no renovar. No porque no valiera, sino porque ya no encajaba en el relato. Porque decía lo que no debía. Porque recordaba demasiado al pasado. Un pasado que algunos querían enterrar a toda costa. Xavi Hernández, el arquitecto del fútbol moderno, pasó de símbolo a obstáculo. Y lo que le ocurrió dentro del Barça fue más que una salida, fue una purga. Un ajuste de cuentas. El precio de ser fiel a una idea cuando el mundo solo quiere resultados. Xavi comenzó su carrera en silencio. No tenía el carisma de Ronaldinho ni la exuberancia de Messi. Pero tenía algo más valioso, entendía el juego como nadie. En un fútbol donde todos querían correr, él aprendió a pausar. Donde otros buscaban el gol, él buscaba el espacio. Desde sus primeros partidos en el Barça, quedó claro que no necesitaba correr más rápido, solo pensar antes. Y pensaba 3, 4, 5 jugadas por delante. Guardiola lo bautizó como el jugador más inteligente que he visto. La cúspide llegó con Pep. Entre 2008 y 2012, Xavi fue el pilar sobre el cual se construyó la dinastía. No se trataba solo de ganar. Era como se ganaba. Humillar al Real Madrid con un 5-0 inolvidable. Hacer del Manchester United un espectador en 2 finales de Champions. Dominar el mundo sin levantar la voz. Xavi, Iniesta y Messi eran el triángulo perfecto. Y en La Roja, la fórmula se replicó, Eurocopa, Mundial, Eurocopa. España pasó de ser una eterna promesa a ser la referencia absoluta. Todo gracias a la idea que Xavi representaba. Pero los ciclos perfectos también se agotan. En 2014, Xavi ya no era imprescindible en la selección. Y en el Barça, la llegada de Luis Enrique y el crecimiento del tridente Messi-Suárez-Neymar cambiaron la forma de jugar. Su fútbol de control empezó a ser visto como anticuado. Decidió irse a Qatar. Muchos dijeron que se retiraba. Pero en realidad, Xavi estaba preparando su regreso. En Ausar aprendió a ser entrenador. En silencio, como siempre. Y en 2021, cuando el Barça ardía tras la huida de Messi, la ruina económica y la humillación europea, Laporta lo llamó. Era el momento. Y Xavi aceptó, sabiendo que no había armas ni garantías. Solo fe. Al principio, los resultados fueron irregulares. Pero apostó por los jóvenes, por los que sentían el escudo. Ganó una Supercopa con autoridad. Luego, una liga sin estrellas. Parecía que el plan funcionaba. Pero el entorno barcelonista es cruel. La eliminación en Champions volvió a encender las críticas. Se habló de falta de táctica, de estilo viejo, de Xavi no tiene plan B. Los mismos medios que lo glorificaban lo tildaban de limitado. Internamente, empezaron las grietas. Xavi pedía fichajes específicos. Le trajeron otros. Quería continuidad, pero le imponían decisiones desde arriba. Los jugadores lo respetaban, pero algunos directivos empezaron a verle como un problema. El momento clave llegó tras un empate en Almería. Xavi, harto, soltó la frase,
no podemos competir con los petrodólares del Madrid y del Ceri. Fue como prender fuego a un polvorín. Esa noche, la directiva supo que no podían seguir. Xavi hablaba demasiado claro. Y en un club donde la política vale más que el balón, eso es inaceptable. En enero, anunció su salida. Pero en mayo, tras una remontada emocional, intentó quedarse. Laporta fingió dudar. Luego, en una cena informal, lo apuñaló con una sonrisa. El fichaje de Hansi Flick ya estaba cerrado. Fue un final indigno. No se le permitió despedirse como leyenda. No hubo homenaje, ni aplausos de pie. Solo un comunicado frío y una rueda de prensa forzada. Y aún así, Xavi mantuvo la compostura. Soy culé. Siempre lo seré. Palabras que dolieron más que cualquier derrota. Su caída no fue por fútbol. Fue por política. Por decir verdades incómodas. Por amar demasiado a un club que ya no sabe amar a sus ídolos. Como Cruyff antes que él, fue expulsado por pensar diferente. Por creer que el estilo importa más que el resultado. Por intentar reconstruir un templo que otros solo usan para hacer caja. Así terminó, por ahora, la historia de Xavi en el Barça. No como héroe, sino como mártir, lo que se vio en cámaras fue una salida discreta. Una rueda de prensa con frases medidas, una despedida sin estridencias, sin lágrimas públicas. Pero lo que no se vio, lo que nunca se quiso contar fue el drama interno que se cocinó durante meses y que acabó destruyendo el alma del último gran símbolo barcelonista. La verdad es que Xavi nunca encajó en el proyecto que Laporta tenía en mente. Mientras el presidente apostaba por grandes nombres para llenar la caja y lavar la imagen tras el desastre post-Messi, Xavi insistía en valores, cantera, proyecto a largo plazo. Pedía tiempo. Le dieron exigencia. Pedía orden. Le dieron caos. Cuando quiso traer a futbolistas comprometidos con el estilo Barça, recibió fichajes impuestos por la dirección deportiva, muchos de ellos por presión de representantes o interés económico. En privado, Xavi estallaba. Según fuentes cercanas al vestuario, hubo varias reuniones tensas con Deco y Laporta. En una de ellas, el técnico exigió públicamente poder de decisión sobre las altas y bajas. La respuesta fue silencio. Luego vinieron las filtraciones. Xavi no tiene control del vestuario, la plantilla no entiende su discurso, no evoluciona. Era la estrategia más vieja del fútbol, debilitar al técnico desde dentro para justificar su salida. Pero lo que más dolió a Xavi no fue el despido. Fue la traición. Él, que se negó a cobrar la indemnización total de su contrato por amor al club, fue tratado como un empleado molesto. A sus espaldas, mientras preparaba la pretemporada 2024-25, Laporta ya negociaba con Hansi Flick. La famosa cena del sushi no fue una conversación sincera. Fue una trampa, una coreografía ensayada. Allí, con una copa de vino blanco en mano, Laporta le dijo, confío en ti. Esa misma noche, Flick firmó. Xavi se enteró por terceros. Primero fue un mensaje confuso de un miembro del staff. Luego, una llamada del entorno de Flick. Por último, una reunión tensa en la que Laporta, sin mirarlo a los ojos, le comunicó que no seguiría. Xavi no gritó. No lloró. Solo preguntó, ¿por qué no fuiste claro desde el principio? La prensa se dividió. Algunos lo defendieron como un mártir del estilo. Otros lo sepultaron como un técnico limitado, más romántico que práctico. En redes, miles de aficionados reclamaban un homenaje digno. Pero el club ya había pasado página. La foto de Flick con la camiseta azulgrana se publicó horas después de la despedida oficial de Xavi. Fue una bofetada simbólica. Entre bastidores, varios jugadores Pedri, Gavi, Araujo mostraron su dolor en silencio. Muchos de ellos crecieron bajo la tutela del técnico. Le debían parte de su identidad futbolística.
Nos enseñó a amar el balón, dijo Gavi. Nos hizo creer en el juego otra vez, confesó Pedri en una entrevista. Pero ni siquiera esas voces evitaron la purga. Lo que Xavi representaba era más peligroso que cualquier derrota. Era la memoria del estilo. El eco de una época en la que el Barça no ganaba a pesar de cómo jugaba, sino gracias a ello. Y eso ya no encajaba en el relato de una directiva obsesionada con títulos a corto plazo y estrategias de marketing. Los aficionados más veteranos lo entendieron. Volvieron a ondear pancartas con la frase estilo o nada. Pero ya era tarde. El ciclo había sido cerrado con violencia. El último romántico había sido expulsado del templo. Y lo peor es que, en el fondo, Xavi lo sabía. Me iré cuando sienta que estorbo más que ayudo, dijo meses antes. Lo que no sabía era que esa frase se cumpliría por imposición, no por convicción. Desde Escándalo Total no creemos que Xavi haya fracasado. Creemos que fue víctima de un sistema que ya no tolera la coherencia. En una era de titulares vacíos, redes sociales voraces y decisiones dictadas por Excel, Xavi representaba algo peligroso: la memoria. La memoria de un fútbol con ideas, con principios, con identidad. ¿Cometió errores? Por supuesto. No fue perfecto como entrenador. Su insistencia en un estilo que a veces parecía anacrónico le costó puntos importantes. Hubo noches en las que su Barça fue previsible, lento, sin variantes. ¿Pero acaso no es más valioso alguien que cree en una idea que alguien que improvisa según el viento? Muchos dirán que Xavi no supo adaptarse. Nosotros pensamos que simplemente no quiso traicionar su esencia. Y eso, en el fútbol moderno, se paga caro. La prensa que lo idolatró fue la misma que lo destrozó. Los directivos que lo llamaron leyenda fueron los que lo expulsaron por la puerta de servicio. Y los aficionados que alguna vez corearon su nombre en cada pase fueron silenciados por la maquinaria institucional. El caso de Xavi Hernández no es solo un episodio más en la historia del Barça. Es un síntoma. Un espejo incómodo para cualquier club que alguna vez tuvo un alma. Porque cuando se sacrifica el estilo por el resultado, cuando se prefiere el silencio a la honestidad, cuando se castiga al que ama demasiado, algo se rompe. Y muchas veces, no se vuelve a reparar. Quizás por eso esta historia duele tanto. Porque Xavi no era un simple entrenador. Era el último puente entre el Barça que enamoró al mundo y el Barça que ahora intenta sobrevivir en un fútbol cada vez más frío, más artificial, más distante. Y ahora te preguntamos a ti. ¿Crees que Xavi merecía un final diferente? ¿Piensas que aún tenía algo que ofrecer al banquillo culé? ¿O crees que su estilo ya no tiene lugar en el fútbol actual? Tu opinión importa. Porque en historias como esta, lo que el público siente también es parte del legado. Algunas historias nunca debieron salir a la luz. Pero ahora la conoces. Xavi Hernández no fue solo un jugador. Fue el latido de una época. El compás que marcaba cada pase. El susurro del balón bien tocado. Fue el niño que creció en la Masía y se convirtió en el hombre que enseñó a soñar a millones con un fútbol sin atajos, sin estridencias, pero lleno de verdad. Su legado no se mide en trofeos, aunque los tiene todos, sino en la manera en que cambió la forma de mirar el juego. Hoy, su figura parece lejana, borrada del relato oficial. Pero quienes lo vieron jugar lo recuerdan. Los que lo vieron entrenar lo comprenden. Y los que lo escucharon hablar, saben que el amor por una idea puede ser más fuerte que cualquier contrato. En algún rincón del mundo, un niño repite sus movimientos sin saber su nombre. En algún vestuario, un entrenador muestra videos del Barça 2011 con su número 6 como ejemplo de perfección. Y en cada conversación sobre el fútbol que fue y ya no es, su nombre aparece como un suspiro: Xavi. Él sí entendía. Quizás algún día regrese. No como salvador, sino como símbolo. Cuando el club esté listo para recordar quién fue, y no solo lo que ganó.
Porque algunas presencias son demasiado grandes para ser borradas. Demasiado íntimas para ser vendidas. Así termina este relato. No con una celebración, ni con una caída estrepitosa, sino con la imagen de un hombre de pie, mirando al Camp Nou vacío, con la certeza de haber sido fiel a sí mismo hasta el final. Y eso, en un mundo que lo exige todo y devuelve tan poco, es el mayor triunfo de todos.